Ahora sí, amigos, regresamos al tema del ozono. Estamos conversando con el doctor Mario Molina, nacido en México y que, gracias a Dios, ya ha regresado después de una exitosa carrera en Estados Unidos y pasa la mayor parte de su tiempo en nuestro territorio, lo cual nos llena de orgullo porque está nuevamente con nosotros, con su patria, con sus orígenes, el doctor Mario Molina, Premio Nobel 1995 de Química. ¿Qué sentiste cuando te dieron el Premio Nobel? ¿Cómo te trató el rey? Uy, pues fue realmente muy emocionante, porque esto pues lo sabía uno por un telefonazo. Me hablaron de Suecia y pues primero como que no lo creía, no sabía de qué estaban hablando, pero tengo un colega científico también, que es parte de la Academia Real de Ciencias, donde pues participan en la elección y todo de los premios Nobel. Y él también entró en el telefonazo, entonces me di cuenta que sí era cierto y sí era de Suecia, y pues es realmente un evento muy emocionante, pues el recibir este galardón. Sí, me imagino. ¿Y ya tenías smoking o tuviste que comprar uno para el evento? Resulta que en Suecia son muy formales, así es que tuve que comprar, es como un frac, es un traje muy especial, pues para hacer todas las ceremonias con el rey. Todo el protocolo. Todo el protocolo, sí. Y bueno, aquí lo interesante es que todas las ceremonias y todo ese evento pues dura un par de semanas, porque lo invitan a los premios Nobel, nos invitan a dar pláticas en universidades en Suecia, pero una vez ya en Estocolmo, donde se da el premio Nobel, pues además de todos estos eventos tan formales, muy bonitos y todo, los estudiantes hacen fiestas, así es que teníamos fiestas con los estudiantes muy divertidas hasta las altas horas de la mañana, pero en fin. Bueno, y para entonces, pues que tenías muchísima más energía, que ya son casi 20 años que recibiste el premio Nobel, pues sí te la aventabas larga, ¿no? Te ibas a las fiestas y todo. Pues qué bueno, Mario. El premio lo recibiste porque tú fuiste de los pioneros que ya desde los años 70, estamos hablando de décadas hacia atrás, tú fuiste una de las personas que alertaron sobre la posible amenaza que los gases que estaban siendo producidos por la industria, por los vehículos y que se iban a la atmósfera, que la amenaza que eso representaba o podría representar para la vida en la Tierra, para el deterioro de la capa de ozono, que como todos sabemos es un escudo protector para la vida, que sin la capa de ozono no podría existir la vida aquí en la superficie terrestre. Amigos, recordemos un poquito la evolución de la Tierra. Hace cerca de 2.500 millones de años, la capa de ozono no existía. La vida era submarina exclusivamente y poco a poco pues fueron surgiendo nuevas especies y hubo muchísimas algas que se encargaron de producir muchísimo oxígeno y empezaron a enriquecer la atmósfera y entonces ya se oxigenó y fue posible que comenzasen a surgir las primeras especies terrestres, ¿verdad? Ahora, la capa de ozono, ¿qué es exactamente? ¿A qué alturas está? Porque también recuerden, amigos, que cuando se habla de ir al espacio, estamos hablando, de acuerdo con los científicos, de que subes un poquito más de 100 kilómetros. Y después de 100 kilómetros ya no hay nada. Es el vacío del espacio. Entonces, pues por lógica, la capa de ozono debe de estar en algún lugar entre el piso y los 100 kilómetros de altitud sobre el nivel del mar, porque más allá pues ya no hay nada, ¿no? Entonces, ¿cuántos tipos de ozono hay o capas, Mario? Realmente hay una capa de ozono, que es la importante, que protege a todo el planeta. Lo que sucede es que el ozono también es un contaminante cuando se genera en las ciudades.
pero eso es por actividades de la sociedad, por contaminación, y por eso pues hay que aclarar que estamos hablando del mismo compuesto químico, pero en un caso está pues entre los 10 y los 30 kilómetros más o menos, aunque está en la segunda capa que le llamamos estratosfera. La primera capa, que es la troposfera, pues es como la cáscara de una manzana para el planeta, es muy, muy delgada, pero la segunda capa también, pues a 50 kilómetros ya se acaba y después empieza a ser muy tenue la atmósfera. Pues resulta que la estratosfera es la capa donde la temperatura aumenta con la altura, en cambio en la primera capa disminuye. Y aumenta porque ahí está la capa de ozono. Sí. ¿Y qué es el ozono? Pues es una forma de oxígeno. El oxígeno normal que respiramos, su molécula tiene 2 átomos. Y el ozono, la molécula tiene 3. Y entonces químicamente es muy distinto. Y la propiedad muy importante que tiene es que absorbe radiación del sol de onda corta, que es muy dañina para la vida porque destruye pues, moléculas orgánicas, y así pudo evolucionar la vida como la conocemos, porque este tipo de radiación que hubiera destruido pues, mucha vida en la superficie, dejó de llegar a la superficie. Sí, así es, porque comentábamos, ¿no?, que las algas que oxigenaron, y este proceso se llevó casi 2.000 millones de años. Fue apenas hace unos 500 millones de años que surgieron las primeras especies terrestres. Entonces el ozono es una molécula triatómica de oxígeno. Exactamente. El ozono es un compuesto que tiene 3 átomos de oxígeno unidos. Exactamente. ¿Sí? Y eso le permite tener características químicas o físico-químicas diferentes a las moléculas de oxígeno simple, que nomás tienen 2 átomos, ¿verdad? Que es el que respiramos. Exacto. Porque el ozono también se puede respirar, pero en dosis bajitas, ¿no? Sí, porque como son 3 átomos, uno de los átomos se puede desprender con cierta facilidad. Entonces el ozono oxida con mucha facilidad y por eso cuando lo respiramos en las ciudades, pues afecta a la salud, afecta el desarrollo de los pulmones de los niños y afecta pues a la agricultura, por ejemplo. Sí. Entonces queremos evitar producir ozono artificial, digamos que no de manera natural en la baja atmósfera, pero queremos que en la estratosfera no disminuya porque pues aumenta proporcionalmente la cantidad. Queremos que no haya ozono aquí abajo, donde andamos nosotros circulando, pero que sí haya arriba para que nos proteja como un gran escudo contra las radiaciones ultravioleta que vienen del sol. Exacto. Después de un corte continuamos hablando sobre este interesante tema con Mario, nuestro amigo mexicano, Premio Nobel de Química 1995.